Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vos, Yo y la Fertilidad, un podcast creado por WIFI. Porque sabemos que en la búsqueda del embarazo a través de la reproducción asistida intervienen más personas de lo que esperamos. Los pacientes, los especialistas y por sobre todo la fertilidad que nos irá guiando el camino a seguir. Mi nombre es Débora D'Amato. Soy madre soltera por elección de Lola y Charo y embajadora de WIFI. Lo que queremos lograr con este podcast es poder charlar de igual a igual, de especialista a paciente, compartiendo experiencias y conocimiento, para que todos podamos atravesar este camino con la mayor información posible. ¿Te sumás? En este episodio vamos a tocar un tema que para muchos es tabú, pero me parece que está buenísimo que podamos compartir, porque no deja de ser una realidad que crece permanentemente, que es la ovodonación y cómo influye la IP-genética. Para que entendamos un poco de qué se trata, antes de presentar a quienes me acompañan en este episodio, vamos a tratar de explicar inicialmente qué es la ovodonación, porque hay muchas personas que no saben de qué se trata. Vamos a aprender sobre la epigenética, qué es, cómo influye en estos casos, en los casos de ovodonación, y por supuesto tendremos a nuestra amiga para contar en primera persona de qué se trata todo esto que estamos presentando. Así que vamos a empezar charlando primero y presentando a la doctora Natalia Fernández Peri, directora médica de WIFI. Bienvenida, Nati, como siempre. Y Elvira, que es la protagonista de este episodio, que es madre gracias a un tratamiento de ovodonación. Bienvenidas. Y paciente mía, vamos a decirlo. Por supuesto. De Natalia. Por supuesto. Era de la única manera que podíamos convencerla a Nati que se sienta acá con nosotros, con una de sus pacientes. Primero, Nati, contanos, para los que no saben de qué se trata, y empecemos a desasnar este mundo, ¿qué es la ovodonación? La ovodonación es el tratamiento que le permite a muchas mujeres, más de lo que mucha gente se imaginará, conseguir el embarazo. Es un tratamiento donde lo que vamos a usar es un óvulo que es donado por otra mujer. O sea, no es la paciente la que aporta el óvulo, por lo tanto la genética de esa célula del óvulo es la de la donante. Ese óvulo se va a fecundar en caso de parejas donde haya un hombre y una mujer con el semen de la pareja, y en el caso donde sean madres solteras por elección, con un banco, o en parejas heterosexuales donde el varón tiene un semen de mala calidad. En algunos casos también se recurre a un donante de semen por mala calidad de semen y no solo de óvulo. Y en el caso de la ovodonación, para entender un poco, ¿quiénes son las pacientes que deben recurrir a la ovodonación? La indicación más común y la que más vemos hoy en día, por un tema cultural que si querés después seguimos hablando, es la edad materna avanzada. Hoy en día la cultura, el estilo de vida y un montón de cosas hace que las mujeres empiecen a buscar el embarazo a edades mucho más grandes que en otras épocas. En la época de nuestras abuelitas, a los 20 habían cumplido todo su deseo reproductivo y hoy a los 35 vienen a guardar óvulos porque todavía no saben cuándo van a tener ganas de ser. Entonces esa es una realidad cultural que los enfrentamos todo el día en la consulta. Y entonces hay mujeres que ya llegan a una edad donde la calidad de sus óvulos no es buena o tienen menos óvulos de lo esperado para la edad. Hay chicas jóvenes que a pesar de ser jóvenes tienen pocos óvulos o no tienen una menopausia precoz. Esa es la principal causa o la más común, es la edad materna avanzada. Después tenemos pacientes que han recurrido a tratamientos de fecundación in vitro con óvulos por algo de mala calidad, o sea, fallos reiterados de fecundación in vitro. Esas son las principales causas de la ovodonación. Cuanto más temprano hagan una consulta médica, más sencillo de poder abordar y de resolver. Tal cual. Hoy en día yo creo que la meta en reproducción asistida y todas estas herramientas, podcast, todo lo que podamos hacer en los medios, lo ideal es generar cultura y evitar que vengan con la enfermedad. Hoy podemos hablar que la esterilidad es una enfermedad, sin lejos está el PMO como enfermedad y por eso las prepagas tienen cobertura. Hoy deberíamos evitar la paciente enferma, deberíamos generar la cultura de la prevención en medicina reproductiva. Es algo que yo tengo la idea desde que empecé en esto más o menos. O sea, que la mujer sepa todas estas cosas, que lo guíe el ginecólogo de cabecera, que sea un tema más de hablar en la consulta cuando van a hacerse el PAP, la colpo, que yo creo que hoy día a día un poquito más... Un poquito más que antes está. Sí, pero no, menos de lo que nos gustaría. Total. Todavía tenemos el caso de la paciente que fue al ginecólogo y le dijo,
ay, quiero guardar, ¿cuántos años? 38, ay, tenés tiempo. Me lo cuentan a mí, se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, yo creo que va a llevar años. O cuando no lo logran, le dice, bueno, hacete un viaje. O cómprate un perro y relájate. relájate. Si ginecólogo es eso, por ahí es más. Me pasa, Sí, bueno. Hoy en día tenemos herramientas para prevenir, no sé si el 100% de los casos, pero hay muchas ayudarlas a evitar llegar tarde a la consulta. ¿Qué es la epigenética? O sea, ¿de qué se trata la epigenética? Es un tema para empezar con los podcasts fácil. Dijeron, ¿a qué tema fácil le podemos dar a la doctora Fernández para hablar? Epigenética. A ver, todos saben lo que es la genética. La genética son los cromosomas, el ADN, es una estructura celular, es un código. ¿Para bien o para mal? Lo aceptamos como viene, ¿ok? Es un código de genes. Esos genes después se traducirán en proteínas que van a dar expresiones, color de pelo, un montón de cosas. Todo es una proteína que se expresa, que está en el ADN, ¿sí? Esa es la genética pura. Después está la epigenética. La epigenética son todos los mecanismos por fuera del ADN que van a regular la expresión de estos genes, ¿ok? Sin cambiar el código es el mismo, pero por elementos, que son un montón, te cambian cuál gen se va a activar, cuál no, cuál se va a expresar, cuál no. Metilación, histonas, un montón de cosas que van a pasar sobre ese ADN sin cambiarlo para ver cuáles de estos genes van a expresarse o no. Eso es la epigenética, ¿ok? Entonces nosotros no somos solo un ADN, somos un ADN y todo lo que hay alrededor que va a hacer que esa expresión sea una o la otra. Elvira, cuando vos empezaste, re sencillo, cuando vos empezaste a pretender una maternidad, ¿cómo, me imagino que de todo esto que estamos hablando no tenías la más pálida idea? No me acuerdo. Pero ¿cómo fue llegar a ese camino para empezar a familiarizarse con palabras difíciles y con tratamientos inesperados? Yo siempre digo que este camino no es generar un embarazo en una tarde de verano, sino que uno se enfrenta con mostradores, básicamente, con muchos mostradores, y uno tiene que estar atento a todos esos mostradores. Por suerte caí en un lugar en el que me dijeron las cosas claras de entrada. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que estuve con Natalia, y yo sí vine por mi ginecóloga, yo venía hablando el tema de la maternidad con mi ginecóloga, bueno, y entonces me dijo, ¿por qué no haces una consulta? Caí. Y yo caí, y dije, bueno, yo caí. Y me brindó toda una información arriba de la mesa, vine con una amiga y yo dije, dije, vine a ver qué onda, y me voy con muchas preguntas. Sí, con muchas preguntas, y a su vez también me fui sabiendo que si volvía iba a estar acompañada. Y esto... Para un segundo, Elvira, para que entiendan, porque los que están del otro lado escuchando no nos conocen. Contame un poco, para que se sepa bien cómo es tu historia, cómo es tu estructura familiar y cómo era tu paso a paso para llegar a encontrarte con Natalia. Yo ahora tengo casi 50 años, tengo una hija de 6 años. Siempre supe que quería tener un hijo, y cuando me di cuenta de que el tiempo se me estaba pasando y que si quería tener un hijo iba a tener que hacer algo, justo por suerte caí en manos de... ¿A qué edad? A los 41. No, antes. No, estaba por cumplir 40, creo. Estaba ahí y que ella me dijo, creo que me dijiste, no tenés 40, tenés 41, porque vas a cumplir 41. Claro, sí, era como en la curva, no tenés 41, tenés 40.8. Estás viviéndolo, estás transitándolo. Y ahí me dijo, bueno, tomate tiempo para pensar, pero no tanto. Me acuerdo perfectamente. Y sí, y me tomé un poquito de tiempo y vine, y ahí empezamos un camino... Claro. Que es como unos telones que se van abriendo. Decís, bueno, primero hacemos esto no funciona, bueno, viene el otro telón, abrimos este otro. Bueno, después no funciona esto, bueno, entonces hacemos este otro. Y ahí yo hice, no sé si 3 intentos. Con óvulos propios. Con óvulos propios, ya antes de empezar el último tratamiento, cuando el último tratamiento con mis óvulos no funcionó, ahí apareció la palabra ovodonación. ¿Y vos estabas familiarizada con esa palabra o no sabías ni que existía? No, o sea, estaba familiarizada con la palabra, pero a su vez también, sí. La propia no es tan sencillo. Claro. Las palabras están alrededor. Sí, están alrededor, pero tampoco tanto como ahora, que sí está más presente. Bueno, hoy, 2023, digamos que las nuevas familias están como un poco más instaladas. Sí. Mi primera nena fue a mis 45 y mi segunda nena a mis 49, digamos, ya estaba transitando los 50. Hoy se habla mucho más. Se habla mucho más. Sí, Aunque no pasó tanto tiempo, en años,
Es increíble, si uno pudiera hacer una curva de cómo se maneja la información, yo creo que es una curva que... Mira, yo te la comparo a modo personal. Lola tiene 4 años, la tuve a los 45 y es algo todo completamente distinto a cuando me tocó Charo. Bueno, yo siento- No estaba, la gente no estaba tan familiarizada ni preparada y el nivel de ignorancia, y cuando digo ignorancia no la digo malamente, digo, yo soy ignorante en un montón de cosas y me fui desasnando con mis procedimientos y mis tratamientos. Digo, la ignorancia, uno se va dando cuenta que era mucho más de lo que pasa hoy. Es como que la información, por lo que sea, por los podcasts o por las redes o porque uno tiene una persona conocida, antes era más tabú y quizás sigue siendo tabú, pero uno siempre tiene a alguien cercano o que está transitando o que lo está intentando y por curiosidad empieza a investigar un poco. Sí, a mí me pasó un episodio un poco medio romántico, si quieres, no es romántico, pero así viene con historia. Me empiezan a hablar de la donación y me tuve que familiarizar con la idea y no fue algo como de un día para el otro. A uno tiene que ir como adentrándose en la idea de que esto va a suceder. Y antes de que efectivamente hiciéramos el tratamiento por donación, yo tuve un casamiento en la costa. Me llevé todo mi atuendo, entre ellos un collar de plata que había comprado en Marruecos con un novio que yo tuve hace no sé cuánto tiempo. El collar... Confiesa que he vivido. Sí, sí. El collar, cuando llego a Buenos Aires, no lo tenía. Me lo había olvidado. Justo estaban también en el proceso de Y en ese momento dije, bueno, parece medio burda la comparación, No, pero tiene su... No, pero es lo que a vos te pasó. Pero ese collar, que yo no lo usaba tanto tampoco, que no lo necesitaba en ese momento. Quedó no, atrás. no sé, lo tendrá otra mujer, pensé. Seguro que lo va a tener otra mujer. Y ahí hice como un switch y hice como una cuestión de... Es como con el óvulo. medio que donamos plaquetas, sangre. ¿Por qué Esta no mujer óvulo? está donando óvulos. Es otra mujer que me está donando sus óvulos. Ahora, después, sí, a verdad que verdad que uno se pregunta, ¿quién es esa otra mujer que dona? ¿No? Uno se hace estas preguntas. Sí. ¿Cuáles son aquellas mujeres que tienen Las motivaciones. las motivaciones? Pero entendiendo que la mujer que llega tan bien contenida como uno estuvo contenida de este lado, hay como un lugar que es como un todo continuo, ¿no? Que uno dice, y sí, como, digamos... Pero mira, vos recién decías algo y yo charlo con muchísimas mujeres que algunas tienen que recurrir a la donación, algunas no saben si tienen que recurrir y es una alternativa y lo van analizando. Y hay un denominador común en muchas de ellas, no digo la gran mayoría, pero en muchas de ellas, que lo viven como un duelo. Entonces cuando me encaran para preguntarme, le digo, ¿qué edad tenés? Y por lo general, 48, 49, 50... Y le digo, permitite el duelo, pero que tampoco sea un duelo que te retrase en tu camino, porque probablemente hoy vos lo vivas como un duelo, o te cueste, pero después cuando lo lleves a cabo vas a decir, mirá el tiempo que perdí por esto. Lo que quiero preguntarte es, ¿vos lo viviste como un duelo o fue una alternativa que dijiste, es por acá? No, porque además también hay algo que es muy claro, me parece, cuando uno empieza a buscar un embarazo, es que lo que está instalado es el deseo. Claro. Y entonces en estos telones que dijimos al principio que se iban abriendo, uno tiene el deseo de un embarazo. Claro. De un deseo en mi caso yo siento que tenía el deseo de tener un hijo, que además una hija, que además lo fui configurando a medida que iban sucediendo los tratamientos. En el medio uno se va haciendo un montón de preguntas, Obvio. porque no es una cosa de que quedas embarazada así. Entonces tenés tiempo de ir procesando cosas, de pensar que es un mandato cultural, que quiero tener un hijo o no sé qué. En el caso de que yo elegí que estaba sin pareja y continúo estando sin pareja, digo, tengo yo derecho de traer a una hija al mundo con este formato, no sé qué. Bueno, son todas preguntas Hola, que uno se va haciendo. Y mientras tanto, bienvenida al mundo de la una pregunta. doctora Natalia al lado que le dice, Se va- vos pensá todo lo que quieras. Y mientras tanto, hace esto, que es fundamental. Bueno, Yo- eso que estás diciendo es muy clave. En mi caso, mi médico fue Fernando Newspiller. Y también estaba medio jugada con con los tiempos. Y él me decía, bueno, genial, pénsalo, pero mientras tanto haz esto. Digo, lo importante de tener un buen consejo sin que te presionen, porque también uno no tiene que sentirse presionado. Escuchaba
aunque ustedes no lo crean, los médicos también aprendemos un montón. Obvio. Yo me encuentro a mí misma en otra vida casi, cuando era joven, pecaba de la juventud, que es terrible. La enfermedad de la juventud a veces es durísima, me imagino en todas las profesiones. Sí. Pero uno va aprendiendo, y yo me acuerdo de en mis inicios haber agarrado a alguna paciente de una y decirle, no, esto es ovodonación. Y a la paciente en la primera consulta. Los ojos abiertos de par en Imaginás, par. la señora salía corriendo. Después uno va aprendiendo a llevar. Obviamente ese llevar es un llevar permitiendo, porque además en nuestra profesión, sobre todo en nuestra especialidad, acá nadie, no es un tratamiento que vivís o morís. Sí. No hay nada que esté bien o mal. Es todo válido siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Pero hay dolor en el medio. Tal cual, Mucho. sí, por eso. Entonces, yo siempre les digo a las pacientes, mira, si vos pudieras tener un poco de la experiencia que tengo yo de años de hacer esto y ver que no me pasó nunca que una paciente se arrepienta de un tratamiento de ovodonación. Llegan, les decís ovodón, la tragedia más tragedia del mundo, y después los finales son todos felices. Entonces, esto es como cuando los padres dicen, no, vivilo. O sea, ¿cómo me encantaría que lo puedan vivir a través mío? Yo No, no vos siento no. que pero me parece que tiene que ver con el acompañamiento, que tiene que ver básicamente Sí. con el acompañamiento y con ir como, bueno, Es el sentir Sí. al paciente y saber sí, en como qué ir paciente... diciendo, bueno, a mí ya me lo había dicho también otra médica, que, No. bueno, Le mandamos un besito, ¿no? Fue un amor. Doctora Doris Razo. Doris. También, me lo había, y ella también me hablaba con metáforas, me decía, vos pensás que esto es como subir una montaña, no sé qué, y con la ovodonación me acuerdo que me hizo así como diciendo, bueno, y abrís las ventanillas y sentís haces el mismo camino, pero abrís las ventanillas y sentís el viento, me dijo, como no era tan trabajosa, tan trabajosa para uno, porque ya había como no había que, las probabilidades eran mucho más altas, Sí, entonces y eso... el sacrificio del cuerpo es otro. Yo eso también a las pacientes, cuando uno pone en los pros y los contras, como en todo lo bueno, el malo, el yin y el yang, que en la vida está en todos lados. La vida es eso. En la ovodonación, para los pacientes, la gente que está escuchando que no sabe, todo lo que es la parte más pesada del tratamiento con el cuerpo, las hormonas, pinchaste, eso lo hace la donante. Entonces, Claro. para la paciente, sobre todo pacientes que vienen con tratamientos, bueno, vos lo hiciste. Sí. O sea, eso es un pro y es un montón. Mira, pero vos recién hablabas de lo que también a vos tuviste que aprender como médica. Aunque no parezca Y arrancamos, que pero arrancamos este episodio hablando de eso, que es para que aprendamos todos, no solamente los pacientes. Los médicos y las médicas también tienen que aprender a transitar un camino, entendiendo que del otro lado hay personas que sienten, que somos todos diferentes. Cada paciente que se sienta adelante necesita algo distinto del médico, y yo creo que la praxis médica, más allá de saber poner el embrión, sacar el óvulo, te diría que el 80% es eso. Sí, acompañar y entender. Quién tenés enfrente y cómo poder acompañarlo. Y cómo, claro, en qué momento dar qué información para que la información haga su trabajito también. Porque yo lo que siento es... Yo después, como yo soy medio de... Yo hablaba de la ovodonación y después, por ejemplo, me entero de casos, por ejemplo, de... que uno no sabe bien cuáles son las mujeres que efectivamente hacen el... Pero hoy, si yo fuese más joven o si tuviese una hija... Tengo una hija, pero digo, una hermana, qué sé yo... Les diría que no pasa nada, digamos, que no se pierde nada, que incluso se... Para que se lo digas a todas No, las chicas que estén digamos que la idea de la donación, es cierto que hay que pasar, es cierto que se tiene que pasar por un lugar, pero es un lugar, digamos, trabajoso, pero es un momento, digamos, es Pero un el fin momento. es hermoso. Después Y pasa. como dice Natalia, no Después- hay arrepentimiento al final. Y es esto, y a mí me parece que entra dentro de la idea de las campañas de donar sangre, la importancia de Hay un tema. donar, de la idea de Me donar. encanta en la vida en general. Hay que desdramatizar. Bueno, hay un tema. Todo tiene que ver con un prejuicio. Y si logramos sacarnos los prejuicios que los adultos, por lo general, yo creo que en las nuevas generaciones y en estas nuevas familias, los chiquitos son los que nos enseñan y entendemos que el prejuicio es adulto. Nati, ¿influye la epigenética en este tipo de tratamiento? En el tema de la epigenética, sobre todo desde lo puntual en lo que es reproducción asistida, que siempre, viste, el tema es, bueno, y que sí, típica pregunta de paciente, y yo entiendo que los genes no son los míos, pero no va a tener nada mío. Entonces, al principio, si no nos basamos en la epigenética, la respuesta sería no. Los genes del óvulo son de la donante. Esa respuesta es un poco fría y seca,
con el tema de la epigenética, la realidad es que todos tenemos muchas dudas de qué pasa dentro del útero. O sea, ¿el útero genera algo? ¿Colabora en este proceso? Claro, bueno, ahí es donde entra la epigenética. Hay algún paper, que lo tengo acá porque obviamente lo repasé, que es del grupo de IBI. Nosotros en WIFIB nacemos en IBI. IBI España, que es la clínica más grande de reproducción, yo diría. Lola es chica IBI, Charo es chica WIFIB. Bueno, somos los mismos, pero con otro nombre. El grupo IBI hizo un estudio, que es ese que tengo ahí, que los tipos miraron las células del endometrio, parece ser que hacen como vacuolas, y en esas vacuolas que están acá en la foto se ve perfectamente la vacuola. Ahí adentro hay pedacitos de ARN, de micro ARN, se llama. Esas vacuolas salen de la célula y el blastocito que están que es el embrión, que se pegan, ahí hay fotos, después miralas con fluorescencia, cómo esas vacuolas se pegan en el trofoctodermo del blastocito. Y después, ¿qué se hizo? Se vio que se pegaban. Ah, mira, se pegan. O sea, van al embrión, lo primero que miraron. Y lo segundo que miraron es, ok, estos embriones que estuvieron en contacto con estas vacuolas, ¿tienen algo distinto genéticamente a los que no? Entonces cultivaron embriones con esos microARN. ¿Y a qué llega, a conclusión llegar? Que tienen distinta expresión genética los embriones que están con ese microARN que los que no están. Hay 10 genes que se expresan un montón más en los que están, o sea, el endometrio hace algo en la expresión génica del embrión. Mira, yo no estudié, pero tiene lógica. Ahora, el paper no dice, bueno, listo, entonces este bebé se va a parecer fenotípica. No, pero tiene lógica. Claramente hay alguna interacción. ¿Será fenotípica? ¿Será no sabemos qué? De desarrollo, de intelecto. Algo hace. Y ahí que me pareció una frase re linda en el paper, dice que hay un investigador del año del ñaupa, inglés, que 1945, que él decía que es más importante, en inglés, ¿no? It's more important the womb than the home. Es más importante el útero que la casa en el desarrollo de los niños. Sí. Hablando de las enfermedades, de que si la mujer está enferma, después los bebés tienen más predisposición a tener las enfermedades solo por estar en ese útero. Cuando llega el procedimiento y ahí sí o sí no se puede recurrir a otra cosa más que a la donación, ¿cuál es la duda más grande? Te la pregunto a vos como médico y a vos como paciente. Digo, ¿solamente tiene que ver con la frialdad del ¿se va a parecer a mí? Porque, digo, no, hay una preocupación por una cuestión de imagen y quizás hay otros beneficios, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ver con que son... Parecidos, algo que mucha gente sanos. es muy importante. Y no soy psicóloga, ¿no? Pero tiene mucho que ver, me imagino, con verte reflejado en tu descendencia. Pues ella me contará un poco. Yo te diría, fríamente, en la consulta la gente, lo que más sale más Es fácil eso. en la primera es eso. Ay, pero no va a tener nada mío, no se va a parecer a mí. Minimizan el tema, no, pero mira que vos con 48 años el riesgo genético de tu óvulo A eso apuntaba. es mucho más alto que el... No. Después en algún momento yo creo que Lo razonan, pero inicialmente lo primero... Hubo tanta tierra labrada antes de llegar al embarazo de Elena, que todo se fue dando como paulatinamente, y digamos, y el deseo, y yo cada vez estaba más convencida del deseo de tener un hijo, que si tengo que decir, siempre decía tener una hija, pero bueno, que al final Bueno, me dice Elena, ahora me dice, ¿se te cumplió el deseo? Le digo, sí, se me cumplió el deseo. Que cuando llegué a esa instancia, no la transité como un salto al vacío, sino fue como, bueno, este es el próximo telón, digamos, si antes era, digamos, lo sentí como un paso natural. Y lo cierto es que después te olvidás. Sí, son 9 meses en la panza, no hay manera de que no te olvides. Te olvidás. del niño. Yo, nada, incluso Uno va todo el llegando día acá, pensando, ay, hice algodón. No, claro, no, porque además después el traque, después los telones se siguen abriendo y aparecen otras cosas. Después esta semana, yo me acuerdo No lo perfecto, cuentes. pero digo, cuando finalmente a mí Natalia me dijo, bueno, ahora vamos a tener que empezar a buscar obstetra. Así no me lo digas. Voy a tener que ir de acá. Yo siempre digo, esto es No. Estocolmo, todos Sí, vienen sí, queriendo sí. ir, después no se quieren ir. No. Entonces, y cuando llegué al consultorio de mi obstetra, digo, no, yo quiero que... Y mi obstetra me dijo, yo... no me importa cómo quedaste embarazada. Bueno, ya está, tenemos un bebé que traer al nosotros mundo. ahora, claro.
De acá en adelante me ocupo de cómo llegaste a esta instancia embarazada, no me importa. Ahora, vamos. Y Algún dije, dato por ahí le importa por el tema del riesgo genético, pero una vez que lo vio ya... Nada, claro, pero después yo le seguía, digamos, si alguna vez le hice una pregunta a él con respecto a que mi embarazo tenía esa procedencia, él, nada, se ocupaba de otras cosas. Yo les invito a que cada una, porque insisto, es un camino que muchas están empezando a recorrer. Hay otras que no saben que lo van a tener que recorrer, pero que ya empiezan a mirar de reojo a ver si ese es el camino. A vos, Elvira, y a vos, Nati, ¿qué le pueden decir a las que están transitando desde su experiencia? Bueno, vos como profesional, pero vos como mamá de Elena y de todo el amor y la alegría que te brinda esa hija que tiene un montón de voz, por lo que me contaste. Ahora que están las redes. Por eso, ¿qué le tenés para decir a todas esas mujeres que están con esos temores? Primero que no se olviden de su deseo. Bueno, me sacó lo que iba a decir. Nada, y que el deseo de la maternidad no tiene límites tan claritos de por qué quiero y cómo quiero y no sé cuánto y qué sé yo, pero el deseo está ahí, se expresa y no hay nada más lindo. No hay que nada hacer. más para hacer. Lo que yo iba a Entonces, decir... y hay un montón, y lo cierto es que en estas formas de llegar al embarazo, uno no está solo nunca, y después tampoco. Uno no está solo nunca. Entonces, dejar a los que saben del tema que se ocupen y uno hacer lo propio, qué sé yo. Vos surfeás la ola. Claro, viste, que digamos y confiar, digamos, lo importante es estar bien acompañado, digo, porque evidentemente uno no sabe de un montón de cosas. Entonces, de lo que no sabes, se lo dejas al otro. Y si el otro te está diciendo que tu mejor opción para llegar a cumplir tu deseo, en este caso es la ovodonación, y aceptarlo y confiar en el deseo. Nati. No voy a hablar como médica porque antes soy mujer. No, a ver, lo que ella decía del deseo. La realidad es que el deseo sí está y es genuino y es real, porque ojo que deseos. Sí. Hay distintos grados de deseo, son todos válidos, pero si es un deseo genuino y real, lamentablemente no se puede meter en una cajita y cerrar la llave y dejarlo, porque se va a salir por la rendija más pequeña y va a seguir estando. Entonces, aquellas pacientes que a mí me dicen, no, yo lo voy a hacer con mis óvulos y si no funciona, acá quedé, yo la miro y le digo, pobre ingenua, no va a poder. Si realmente el deseo está, no va a poder quedarse ahí, fantástico, gracias a Dios está el deseo que la va a empujar y la va a volver a traer. Más rápido, menos rápido, pero va a volver. Entonces, hay que estar conectada con el deseo. Y también otra cosa, es válido el no. Pero claramente. Siempre hay que, sí. Lo que el médico te diga, vos lo tenés que hacer, no, mirá, no. A mí el deseo me llega hasta acá y es válido. Y existe la vida. Para mí lo importante también. Después también es, digamos, en otras amigas que han tenido, es como, y bueno, después, nada, poder trabajarlo para que no se te vaya por ninguna rendija, pero nada, hacerle caso al deseo y estar atenta, escuchar lo que tu cuerpo, tu instinto, estar en conexión con uno en estas cosas, es lo más importante. Bueno, nos quedamos con eso, con hacerle caso al deseo y ir a por ello. Gracias, Elvira. Por Gracias, favor. Doc. Y si les gustó todo lo que vienen escuchando, quieren hacer algunas consultas o les interesa volver a escucharlo, como oyente, por supuesto, de los episodios de Vos, Yo y la Fertilidad, se pueden suscribir a Spotify, a Apple Podcast, donde irán encontrando distintos episodios sobre Vos, Yo y la Fertilidad.